varas. Después de la confesión, estas puntillas salen, pero lamentablemente quedan marcas aún. La indulgencia plenaria se encarga de quitar esas marcas a través de las gracias recibidas por Dios en cada uno de los lugares a donde vamos pidiendo esta sanación espiritual. Aunque creamos que son cosas muy parecidas, debemos comprender que son muy distintas, así que te invitamos a que continúes con nosotros para que aprendamos más sobre estos dos términos, promesa e indulgencia. Queridos hermanos y hermanas, me uno a ustedes en esta celebración del santuario. Rezo por ustedes y por favor les pido que lo hagan por mí. Y les mando mi bendición. Que Jesús los bendiga mucho y que la Virgen los acompañe de la mano. Promesas e indulgencias, un tema bastante especial y bastante importante para que nosotros cristovidentes podamos tener en cuenta y aprovechemos cuando vayamos a peregrinar a santuarios marianos, a México, a Tierra Santa. Es importante conocer estos dos términos y sus diferencias. Por eso quiero presentarles a un invitado muy especial que ustedes ya conocen, Padre Manuel. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Dios te bendiga. Muchas gracias, Fanny, también. A todos ustedes, muy buenas tardes y pues gustoso de estar aquí precisamente para hablar de este tema. Bueno, el Padre Manuel Acevedo tiene bastante conocimiento que seguramente en este programa vamos a tener la oportunidad de descubrir. Y bueno, vamos a hablar antes de dialogar sobre promesas e indulgencias, vamos a hablar sobre la próxima peregrinación que tenemos, la primera internacional de este año. Tenemos un descuento para ustedes, tenemos una atención para nuestros cristovidentes y Fanny nos va a contar sobre santuarios marianos. Fanny, ¿qué vamos a conocer en santuarios marianos? Claro que sí, mira, esta peregrinación la manejamos del 10 al 27 de abril y qué mejor compañía espiritual que tenemos hoy aquí al Padre Manuel Acevedo, que va a ser nuestro guía espiritual en esta peregrinación. Uno de los santuarios más grandes que vamos a visitar es Lourdes, que por cierto estamos celebrando su fiesta. El día de mañana celebramos la fiesta de la Virgen de Lourdes, Padre. Así es, celebramos la fiesta de la Virgen de Lourdes y qué bonito sería, pues, queridos estudiantes, que nos acompañaran precisamente a nuestra peregrinación del 10 al 27 de abril. La Virgen de Lourdes, una hermosa mujer que nos permite también experimentar la sanación y la limpieza también de nuestra vida, de nuestra alma, allí que se aparece también a Bernadette y cómo en esos mensajes nos permite también reconocer que Dios siempre está vivo y siempre el Señor espera que nuestro corazón se convierta y precisamente para eso es este tema del día aquí en este programa tan bonito. Así es, Padre Manuel, un tema bastante especial, un tema, como les decía a todos ustedes, importante que podamos conocer y que podamos diferenciar. Pero bueno, antes de profundizar en estos temas tan especiales, vamos a ver nuestra cápsula viajera, que es un pequeño tip para que lo tengamos en cuenta. Vamos a verlo. Jesús al vuelo. El arte de empacar. Cada aerolínea tiene sus propios requisitos con respecto al tamaño y peso permitidos en el equipaje de mano y de bodega. Por eso te recomendamos no sobrepasar estas restricciones. Por eso, piensa bien qué vas a meter en tu maleta. Tendemos a llenarla de cosas que nos imaginamos utilizar en situaciones muy especiales. Toma en cuenta que entre más ligero viajes, más ahorras en costos de documentación. Por ello, también distribuye tu ropa entre el equipaje de mano y el documentado. Prueba a enrollarla para que ocupe menos espacio y no se arrugue. Bueno, el arte de empacar, algo muy especial que tenemos que tener conocimiento, queridos cristovidentes. Es importante que podamos conocer qué vamos a empacar, cuánto debe pesar nuestra maleta. Y bueno, Fanny es experta en toda su experiencia, en todo conocimiento en esto. Así que, Fanny, te pregunto, ¿cuál es el error más común que cometen los viajeros al empacar? A veces de llevar cosas innecesarias. Por ejemplo, tenemos para un viaje internacional una maleta de 23 kilos y muchas veces empacamos cosas que no utilizamos y pues nuestra maleta de ida se va con 23 kilos y de regreso de 32 kilos. O sea que hay que pagar un suplemento por equipaje. Entonces nosotros por eso 15 días antes de nuestras salidas hacemos una reunión de integración y allí en esta reunión les explicamos realmente qué deben empacar y cómo deben empacar
empacar su maleta. Bueno, es muy importante que tengamos conocimiento de todo esto, queridos cristovidentes, más ustedes que quieren darse la oportunidad de peregrinar este año con nosotros, que podamos estar tranquilos, que llevemos lo que es suficiente y lo que vamos a necesitar. Y yo le pregunto al padre, ¿usted ya sabe qué empacar en su maleta para esta peregrinación de santuarios? No, pues lo primero que hay que empacar es el deseo de ir, el deseo de ir allí a visitar a cada uno de estos santuarios y claro, cosas muy sencillas, no hay que llevar tanto equipaje, diría también la palabra, hay que ser ligeros de equipaje y más bien traernos tal vez muchas cosas, entonces de allí, de ese lugar, de pronto una gran experiencia, unas muy buenas bendiciones, ¿verdad? Que es importante estar ligeros de equipaje, pienso yo que simplemente lo necesario. Sí, Padre Manuel, tiene toda la razón. En esta peregrinación, por ejemplo, de 18 días, es importante que llevemos lo vital, lo más importante y no estemos tan preocupados por llevar tantas cosas, ¿no? Sí, al igual, lo más importante tanto. Es la experiencia. Sí, claro. Y además que definitivamente es un momento, para el peregrino es un momento de ir ligero, de caminar, de llevarse muchas experiencias, lo que tú dices también, y sobre todo la gran bendición, ¿no? De compartir con los demás. A veces uno piensa en llevar tantas cosas y resulta nada más usando de pronto muy poquitas. Y cuando uno empaca de pronto algunas cosas que en los aeropuertos de pronto no son permitidas, y entonces, por ejemplo, esos sprays o esas cosas que uno empaca en la maleta, las terminas botando. Es así, bueno. Los perfumes y todas esas cosas. Es así, Padre Manuel. Bueno, él ya es un experto porque se está preparando para acompañarles a santuarios marianos. Vamos a continuar, pero antes vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo Jesús al vuelo. ¿Les gustaría conocer Europa y vivir una experiencia inolvidable? Viaja seguro. Viaja con Cristovisión a Roma, Casia, Loreto, San Giovanni Rotondo, Medjugorje, París, Lourdes, Bilbao, Santiago de Compostela y Fátima. Exploremos y conozcamos el mundo con la devoción del sentimiento mariano. Serán 18 días y 16 noches en donde podremos ir a el Santuario Reina de la Paz en la ciudad de Medjugorje, la hermosa Basílica de Santa Rita en las montañas de Umbría, la Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en París, Francia, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Lourdes, Francia. Adicionalmente, estaremos en lugares muy importantes de peregrinación católica, como la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, la tumba del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, la Basílica de San Francisco en Asís, Italia, y la Santa Casa, misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación a la Virgen María en Loreto, Italia. Prográmate del lunes 10 al jueves 27 de abril de 2023. Comunícate a través de nuestro número telefónico de Cristovisión al 601-747-0710 o a través del WhatsApp al número 316-010-1822, al número del operador turístico Huellas 320-412-4090, al PBX 702-4598. Visítanos en las instalaciones de Cristovisión en la calle 18, número 9761, Pontindón, Bogotá, o en las instalaciones de Huellas en la calle 66, número 1150, oficina 209, para tener el gusto de atenderte. También puedes entrar a nuestro sitio web www.cristovision.co y al de Huellas, www.huellasoperadorturístico.com. Viaja con nosotros, te garantizamos una experiencia única. Y recuerda, Cristovisión y Huellas Operador Turístico te acompañan. El 11 de febrero, celebrando a Nuestra Señora de Lourdes, queremos invitarlos para que se unan con Cristovisión, celebrando por la salud de los enfermos y agradeciendo la misión de todos los agentes de Pastoral de la Salud. La celebración de la Eucaristía será en la capilla de Nuestra Señora del Pilar a las 12 del día, el 11 de febrero, con transmisión de Cristovisión. Los esperamos. Estás viendo Jesús al vuelo.
Regresamos, queridos cristovidentes, otra vez bienvenidos a los que acaban de llegar desde sus casas a este programa tan especial Jesús al vuelo, y hoy con un tema muy bonito que el Padre Manuel nos va a ayudar a entender. Padre Manuel, yo quisiera preguntarle cuál es la diferencia entre promesa e indulgencia. Bueno, primero, Stephanie, teníamos que empezar a hablar un poco de cómo nacieron estos conceptos, y es precisamente dentro del peregrinaje. Cuando el Señor nos envía a este mundo, o nos envía a este mundo sin ni siquiera pedir nosotros la vida, ¿no? Porque no la pedimos, pues nos mandó peregrinos por este mundo y con un propósito, y es descubrir también esa gran misericordia del Señor. El ser humano en diferentes culturas se ha dado cuenta de esta urgencia del peregrinar, en diferentes culturas. Los que van a ir a México se van a dar cuenta también que allá en las pirámides había una tradición de los indígenas de ir a peregrinar a este lugar. Y ahora en la vida cristiana también la promesa nace de ahí, del hecho de peregrinar. Cuando, por ejemplo, el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Eso es una promesa de Dios, es una promesa del Señor, y lo hace para que nosotros salgamos al encuentro de Él. Él promete también, y lo que promete Dios lo cumple. ¿Qué es promesa? Es un ofrecimiento voluntario. Es un ofrecimiento voluntario que legalmente no tiene ninguna, digamos, una condicionalidad. Si tú fallas frente a esa promesa, no va a salir de pronto ella un decreto que te juzgue. No, sino que si incumples frente a esa promesa, queda eso sellado en tu conciencia. Es decir, es algo voluntario que implica también tu honor, tu dignidad. Es importante también reconocerlo, que hacen también aquellos que ofrecen algo a Dios. Dice: Señor, te prometo tal cambio, te prometo tal vez que voy a dejar el cigarrillo, te prometo que voy a dejar estos vicios, te prometo, Señor, que voy a ir a un lugar que es muy importante, como lo hacemos también, por ejemplo, en las peregrinaciones. Y es eso, libre y voluntario, con el favor de ¿qué? De precisamente, pues, unirnos un poco más, estar mucho más en relación con aquel que amamos, o obtener también de parte de esa persona, en el caso de Dios, pues la reconciliación y el perdón. Eso es una promesa que también la hace Dios, y siempre lo que Dios nos pide, Él lo hace, Él lo cumple. Algo voluntario, y tiene relación precisamente con la peregrinación. En el caso de la indulgencia, Stephanie, en el caso de la indulgencia, no siempre uno tiene como esos apoyos voluntarios, o sea, no siempre el alma es tan creativa o la persona es tan creativa. Entonces uno necesita también que hayan sugerencias. La iglesia la comunidad a través del camino de ese peregrinaje a través del mundo, pues se ha dado cuenta que hay ciertas ayudas, y gracias también precisamente a la revelación divina, es decir, a Cristo Jesús. Jesús, teniendo la potestad, Stephanie, la potestad de perdonar los pecados, Él comparte esa potestad con los apóstoles, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Basado en la Sagrada Escritura, allí donde dice que le dice el Señor a los apóstoles: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa potestad que tiene únicamente el Hijo de Dios, únicamente Dios, la comparte con sus discípulos, con sus apóstoles. Y aquí en la tierra, quien es el primus inter pares, el apóstol, la representación, el Pedro de esta época, es el Papa Francisco, ¿verdad? Pero durante muchas épocas, pues, han sido cada uno de los papas. Entonces, importantísimo esto, porque el hecho de clavar el pecado, digámoslo así, de ser el que puede liberar, o el que puede también atar, es dado en la potestad de los obispos, de los apóstoles. Y esto pues lo muestra la Sagrada Escritura. Y a través del tiempo, algunos papas pues ejercieron la doctrina de las indulgencias. ¿Qué pasa con las indulgencias? Toda nuestra realidad es pecadora. Toda nuestra realidad pecadora, y tiene dos heridas en el alma cuando cometemos pecado. Una,
la culpa y otra la pena. Entonces, en cuanto a la culpa, la remisión de la culpa la da el hecho de la confesión, ¿sí? Entonces se da la remisión de la culpa, pero quedas allí con una pena. Quedas allí con una pena. Y esa pena, hay una herida que hay que irla sanando, que hay que irla recuperando. La Iglesia ha permitido pedagógicamente precisamente estas prácticas devocionales y ha ayudado al apoyo de las personas para esas prácticas devocionales. En el caso de las indulgencias, hay también unos requerimientos. Entonces, es una práctica devocional que es doctrina de la Iglesia, que ha sido protegida también en el camino de la Iglesia para suprimir la pena temporal. Eso es una indulgencia, para suprimir la pena temporal. Es algo muy, muy espiritual. No es nacido simplemente de la voluntad, sino también aquí hay una imposición de ley. Hay una imposición de ley de la comunidad de la Iglesia, porque cuando tú pecas, no solamente te hieres a ti, sino hieres la relación con Dios y además con la misma Iglesia, porque es como cuando uno comete, discúlpeme la expresión, pero una embarrada fuera del país. También la consecuencia, ¿quién la lleva? La familia misma, ¿cierto? La familia, el nombre, queda allí tachado su hoja de vida. Pues bueno, entonces, mis queridos hermanos, la diferencia está en que la promesa es algo voluntario y que no la condena la ley, sino que queda impuesta en tu conciencia, no es algo visible. En cambio de las indulgencias, sí hay una pena temporal. Hay una pena temporal que se borra gracias al cumplimiento precisamente de este requerimiento de la Iglesia, de la comunidad, para que esa pena sea abolida. Bueno, Padre Manuel, qué bonito saber la diferencia y para nuestros cristovidentes que podamos entender la diferencia. Creo que es muy importante que lo entendamos en este momento, ¿no? Para sí mismo poder entender el propósito en la peregrinación, por qué voy, qué voy a hacer y qué siento en mi corazón al realizarla. Sí, Stephanie, como te decía, siempre esto van a ser de las peregrinaciones, ¿no? De salir al encuentro del Señor, de estar aquí caminando, porque en el camino uno se encuentra también con la enfermedad, dice el Papa Francisco, en el camino uno se encuentra con las situaciones de su fragilidad, de su dolor, y en medio de esas fragilidades uno también comete errores, uno también comete pecados. ¿Cómo solucionarlos? Y esto es algo muy, muy hermoso, porque entonces la Iglesia, en ese aprendizaje del Maestro de Jesucristo, de esa revelación total en Jesucristo, se ha dado cuenta que la caridad y la misericordia están dadas desde allí, desde que el Señor nos perdona, pero también nos da los remedios para el alma. En un documento que quisiera que tuviéramos muy en cuenta, que es dado el 1 de enero de 1967, Su Santidad Pablo VI habla de esta indulgencia y de que cuáles son las características de la indulgencia. Hay una indulgencia que es parcial y hay una indulgencia plenaria. Hay dos tipos de indulgencia: la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria, y da también unas normativas, da como 22 normativas al respecto de las indulgencias, porque anteriormente esa doctrina ya estaba como de pronto desviándose un poco, y el Papa la orienta precisamente con este documento. Se llama precisamente Doctrina de las Indulgencias, de Pablo VI, en 1967. Y como lo decíamos, la definición de indulgencia, me permito leerla, dice: es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, lo que hemos dicho ahora, ya perdonados en lo referente a la culpa. Hablábamos de eso, ¿no? Ya esos pecados han sido perdonados en lo referente a la culpa que gana el fiel. Pero, permítame un momento, convenientemente preparado en ciertas y determinadas condiciones con la ayuda de la Iglesia. Esto es importante. No nace simplemente desde la promesa como es algo voluntario. Señor, voy a dejar estas cosas. Señor, voy a dejar de comer. Señor, ya no voy a comer carne. Señor, que voy a dejar el celular. No simplemente es eso, sino que esta es con ayuda
de la iglesia. Hay unas normas específicas, hay unos requisitos que pide la iglesia para que esas indulgencias se den. ¿Por qué? Porque la iglesia es administradora de la redención, es dispensadora y aplica con plena autoridad este tesoro que ha sido dado a los apóstoles. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro de perdonar precisamente y de tener y de guardar la caridad. Así es, Padre Manuel. Bueno, ya que sabemos la diferencia entre estos dos términos tan especiales, es importante que conozcamos las experiencias de nuestros cristovidentes que ya nos han acompañado a santuarios marianos, Tierra Santa, México, y vamos a ver nuestras cápsulas viajeras. Vamos a conocerlas a continuación. Quetzalcóatl, los templos. Anecdotario viajero. He tenido la oportunidad de ir en peregrinación a países como Turquía, Emiratos Árabes, Dubái, México y Europa, visitando todos los santuarios marianos y el Vaticano, entre otros. Ha sido una experiencia muy enriquecedora espiritualmente en los diferentes sitios, ayudando a afianzar más mi fe, sin dejar a un lado la excelente atención y acompañamiento del Padre Ramón Zambrano, de su equipo de Cristovisión y de la agencia de viajes Huellas, a través de la señora Fanny González, quienes nos han brindado un apoyo como en familia. Realmente es a través de ellos que se adquiere y se vive lo que uno compra: paz, tranquilidad, amabilidad, respeto, responsabilidad, seguridad, cumplimiento y guía. Seguiré viajando con ustedes si Dios me lo permite. Anecdotario viajero. Qué bonitas experiencias de nuestros cristovidentes, y ustedes pueden ser los próximos en regalarnos ese videíto y contarnos qué sintieron, qué vivieron peregrinando con nosotros. Bueno, ya finalizando, queremos contarles las peregrinaciones que tenemos. Aparte de santuarios marianos, tenemos muchos destinos. Así que, Fanny, cuéntanos qué otros destinos tenemos este año. Bueno, terminando los santuarios marianos, que es del 10 al 27 de abril, que aún nos quedan cupos, por favor, para que todavía hasta el día lunes tenemos un descuento especial por ser el día de la fiesta mañana de la Virgen de Lourdes, que es uno de los santuarios más importantes que vamos a visitar en esta de santuarios marianos. Así que llamen ahorita, pregúntenle a su asesor que le atiendan, que le den cuál es el bono de descuento que tienen de aquí hasta el lunes para inscribirse. Adicionalmente tenemos Tierra Santa para mayo, México para mayo, nuevamente tenemos santuarios para el segundo semestre, Tierra Santa, Jordania y Egipto, y algunas nacionales. Así que tenemos todo para las personas que quieran viajar con el canal Cristovisión y Huellas Operador Turístico. ¿Qué es lo importante que ustedes compran aquí? Una experiencia. A vivir una experiencia y además con honestidad y con compromiso, que es lo más importante al comprar aquí en el canal Cristovisión, que realmente ustedes están seguros que lo que se les está ofreciendo se les cumple y no como en algún comentario que nos hacían ayer, que alguna agencia compraron el viaje y desaparecieron. Realmente llevamos 7 años con el canal, cuidamos la imagen del canal y cuidamos la imagen de Huellas Operador Turístico, que es una agencia que se dedica realmente a trabajar y a vivir experiencias con nuestros viajeros. Dicho solamente pues realmente por las personas que viajan con nosotros. Bueno, así es, Fanny. Gracias a ustedes, cristovidentes, por acompañarnos. Gracias a Fanny y al Padre Manuel por su compañía en este programa tan especial. Recuerden que nos vemos todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde en este programa Jesús al Vuelo, para que ustedes se unan con nosotros, peregrinen y vivan esta experiencia. El día de hoy con este tema tan especial que seguramente quedó en nuestros corazones y vamos a poder aprender mucho de eso, ¿verdad, Padre? Pues sí, solamente me falta decir 3 requisitos para esa indulgencia plenaria. Precisamente es confesión, comunión y oración
por el romano pontífice, pues por todas sus intenciones. Cuando vayamos allá al lugar, pues seguramente aprenderemos mucho más, así que viajen con nosotros, con Cristovisión y con Huellas Operador Turístico, y no se olviden también de esta gran peregrinación. Acompáñenme, aprovecho la cuña, 10 de abril a el 27 de abril, Santuarios Marianos, 5 países, imagínense ustedes: Italia, Francia, Croacia, España, Portugal, y tendremos oportunidad de estar allá en la Virgen de Lourdes, en Fátima, estaremos en el Vaticano escuchando al Papa Francisco. No, mejor dicho, esto va a ser maravilloso. Bueno, ya saben lo que les dice el padre, por favor acompáñenlo. Fanny, despídete de nuestros cristovidentes. Bueno, muchas gracias por este programa, por de verdad estos cristovidentes que siempre viajan con nosotros. Muy buena tarde. Gracias a todos, queridos cristovidentes, nos vemos. Jesús al vuelo. Jesús al vuelo.